Sofía Orellano es directora de la startup Mento, es licenciada en Diseño Industrial de la Universidad de la Empresa, con estudios de posgrado en hormigón de la Facultad de Ingeniería. Recibió premios del BID en 2015 y 2019 para emprendimientos innovadores que mejoran la convivencia social y como exitosa emprendedora. Actualmente diseña y fabrica mobiliario urbano para ciudades inteligentes. Bueno, bienvenida Sofía. Muchas Eh, te, gracias. te voy a pasar la Gracias. palabra. Gracias por estar con nosotros. Tenemos una moderadora de lujo, digna del equipo de diseñadores, emprendedores que vas a moderar. Te dejo la palabra, Sofía. Bueno, gracias Adip y Graciela por presentar. Les cuento que hoy nos van a estar acompañando como panelistas eh, cuatro, cuatro profesionales que representan 3 estudios y todos han sido premiados por ADIP en distintas categorías. Tenemos a Matías Coelho, que es del Estudio Más, que es un arquitecto egresado de la Facultad de la República en 2013. Luego continuó sus estudios certificándose en avalúo de inmuebles urbanos en la facultad también, y en patologías de edificaciones en la Universidad Orte en 2015. Desde 2019 es arquitecto 3 en la Comisión Administrativa del Poder Legislativo. Anteriormente se desempeñó como arquitecto en el Servicio de Viviendas de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa Nacional, participando en programas de vivienda de interés social de diferentes escalas, teniendo más de 50.000 metros cuadrados proyectados. Participa del Plan Vivienda Adecuada, donde realiza asesoramiento y seguimiento de proyectos de mejoras de vivienda para familias en situación de emergencia habitacional. Trabaja en sociedad con Juan Martín Minassian desde 2010 en Estudio Más. Bueno, bienvenido Matías. Buenas noches. Matías también va a estar acompañado por Juan Martín Minassian, también del Estudio Más, que egresó como arquitecto de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República en 2013, y es docente en las cátedras de proyecto y trabajo final de carrera en el taller Martín, en donde ha participado como docente en varios workshops. Desde 2014 es asistente del Servicio de Publicaciones también de la FADU y se ha destacado en numerosos concursos de diseño y arquitectura a nivel nacional e internacional. Desde 2010 trabaja en sociedad con Matías Coelho en Estudio Más. También nos acompaña Elisa Duarte, que es una diseñadora enfocada en proyectos de interiorismo e identidad visual. Tiene formación en dirección de arte, en gestión cultural, y su trabajo está centrado en construir significado, valor y disfrute estético. Egresada del Centro de Diseño Industrial y del CLAE en Gestión Cultural, sus estudios se han complementado con diversos cursos que ampliaron sus herramientas en lo relativo al interiorismo y el lenguaje visual. Es así que desde un abordaje conceptual y una mirada integradora diseña espacios, ideas y proyectos como herramienta para construir identidad y comunicar y generar conexiones emocionales. Bueno, bienvenida también Elisa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y me olvidé de darle la bienvenida también a Juan Martín, que ya lo presenté. ¿Estás por ahí, Buenas, Juan Martín? ¿cómo andan? Sí, acá estoy. Gracias Perfecto. por la invitación. Genial. Y para finalizar, nos queda Jimena Arcos Pérez, que es decoradora de interiores y es directora de Casa Deco Uruguay. Estudió Administración de Empresas en la UDELAR y trabaja desde el concepto de decoración integral, empezando con los primeros planos junto a los arquitectos para diseñar casas a medidas según el estilo de vida y gusto de los clientes. Para ella, los hogares reflejan la personalidad de sus clientes. Además, ha realizado varios proyectos de obras comerciales, trabajando la imagen corporativa de las empresas. Buenas noches, Jimena, ¿qué tal? Bueno, voy a comenzar por contarles un poco la dinámica. La idea es que si todos los asistentes, que ya veo que ya en este momento son 63, si quieren hacer preguntas, se van a ir realizando distintas preguntas a cada uno, y si tienen preguntas para hacerle a los entrevistados, o sea, a los panelistas, las pueden ir escribiendo a través del chat.
y vamos viendo si las vamos haciendo al final o las vamos haciendo a medida. Lo que sí estaría bueno es que aclaren a quién quieren que sea, a quién está dirigida la pregunta. Y después lo otro es que les vamos a ir compartiendo algunas imágenes que se indica, son de los 3 estudios. Esta charla de hoy. Bueno, la primera pregunta de hoy está dirigida a Jimena Arcos, y que nos cuentes un poco cómo comenzaste, cómo te vinculaste con el diseño, con el interiorismo, si alguien te influenció en tu carrera, en tus inicios. Contanos un poco de todo eso. Bueno, primero quería agradecerles por convocarme, por ADIP, por el premio que nos reconocieron el año pasado y por apoyarnos del inicio en Casadeco. Bueno, como vieron, yo estudié administración de empresas, trabajé parte de mi vida en un rubro nada que ver, y hace 8 años que me dedico al tema de decoración. En realidad toda la vida siempre tuve ojo crítico, y siempre la estética para mí fue, lo que me entraba por los ojos, para mí era algo muy, siempre me gustó la estética. Mi padre, que le encanta la decoración, es fanático de los remates como yo, y bueno, ahí empezamos a ir juntos para conseguir pisos, por ejemplo, de Pinotea, que me compré tabla por tabla en diferentes remates, y bueno, ahí empecé a indagar un poco en el tema remates, cambalaches del interior, y ahí comenzó mi fanatismo por la decoración. Empecé decorando casas de familiares y amigos que se la jugaron, y bueno, y después el camino se fue haciendo solo, porque fue del boca a boca que me empezaron a llamar amigos de mis amigos, amigos de mis familiares, y ahí se empezaron a ver los proyectos, y bueno, ahí fui formando mi carrera como interiorista. Y muchas gracias. ¿Y cómo fue esto, el comienzo, digamos? Desde que ibas a los remates con tu padre, ahí más o menos en qué edad tenías a esa edad. Y luego cuando pasaste Bueno, a hacer los voy a proyectos de revelar mi edad. amigos. No, pero más o menos hace cuánto, o sea, como que eras Y bueno, adolescente. no, en realidad a los remates hace como 15, 20 años que siempre me gustó y que iba, y que bueno, la casa la hice hace 15 años, 16 años, por lo tanto los pisos los fui comprando ahí, algunas aberturas, todas las puertas antiguas, viejas, que las mandé a adaptar a la casa, la puerta de entrada, y bueno, el gusto ese, después, bueno, por supuesto que van cambiando, vienen diferentes tendencias, entonces uno se va ayornando un poco con lo que hay en el mercado y qué sé yo, pero en realidad mi pasión viene desde chica, que siempre me gustó. Después me dediqué a otra cosa por razones que uno en la vida a veces elige una carrera si no tiene muy claro. Bueno, y administración de empresas es una carrera muy amplia que nos ayuda a cualquier rubro. Administrar una empresa hoy en día me ayuda mucho para tanto Casadeco como para mi empresa personal. Sí, creo que eso es interesante, que está bueno en tu caso, que es que manejás como dos betas. Por un lado tenés Casadeco, junto a otras socias, ¿no? Contanos un poco de eso. Casadeco surge, somos 3 socias, Renata Batione, Karina Martínez y yo, y a las 3 nos une la pasión por el diseño. Y percibimos que había una falta en el mercado de que haya un evento asociado al interiorismo. Entonces ahí empezamos a plasmar la idea de Casadeco, y llegamos a armar esta plataforma donde las casas de decoración y todo lo que hace a la decoración en sí, porque nos acompañan casas de decoración, nos acompañan casas de iluminación, de pisos, todo lo que hace también al revestimiento de una casa. Entonces, se creó una plataforma donde una persona que va a construir su casa o quiere cambiar algo de su casa va a Casadeco y puede ver desde pisos, puede ver cerámicas, griferías, sillones, luminarias, almohadones. Entonces,
la verdad que la plataforma que se creó al principio fue todo un desafío para nosotros plasmar lo que teníamos en la cabeza, es decir, bueno, queremos que en el mismo lugar esté reunido todo. ¿Cómo hacemos para que haya toda una homogeneidad en el evento en sí? Y la verdad que vimos una receptividad de todos los distintos rubros, digamos, de lo que es las casas de decoración, lo que es las casas de cerámica, los de iluminación, paisajistas, artistas. Entonces como que se fue armando algo muy integral. Sí, un evento muy que es único en Uruguay, tiene características únicas. Y muchas gracias, Jimena, por compartir. Y Elisa, contanos un poco cómo fue en tu caso tu comienzo en el área de diseño, desde tus estudios hasta cómo empezaste a interiorizarte en los proyectos de interiorismo. ¿Cómo se fue dando todo ese paso? Bueno, yo, nada, también llego desde un camino indirecto al diseño de interiores. También de chica tengo recuerdo de comprar las revistas de interiores y demás, pero cuando empiezo a estudiar, sin tener un norte muy claro exacto a dónde, di la prueba para el examen de ingreso del centro de diseño, y bueno, hice la carrera ahí, hice la carrera en textil, y ya después de ahí en realidad me sumergí en lo que es el mundo audiovisual, publicidad y bueno, contenidos, series y demás, y en teatro. Entonces, desde ese lugar empecé a formarme y a estudiar mucho lo que es dirección de arte y vestuario, porque me encantaba, y hasta hoy me encanta, aunque lo hago desde otro giro, construir el mundo, o sea, comunicar visualmente el mundo que rodea a un personaje, ¿no? A un nivel psicológico, plasmarlo en el espacio, cómo es su casa, qué tiene, qué no tiene, qué colores lo rodean, cómo se viste, cómo se protege del entorno. Esa parte más psicológica y que se plasma a nivel de sensaciones y experiencias en el espacio es lo que me encantaba. Y bueno, un poco a raíz vinculado a ese trabajo en composición de espacios, es que empezaron a salir proyectos en el 2012, fue mi primer trabajo de interiorismo, y a raíz de eso se fueron dando cada vez más hasta el punto que hoy trabajo prácticamente exclusivamente de diseño de interiores, aunque también mezclo un poco la pata de gestión cultural, que entiendo también tiene bastantes puntos de contacto con el diseño en sí mismo, pero bueno. Ese primer proyecto fue una cafetería, y a raíz de eso después hicimos unas 4, 5 más con ellos, y se fue dando desde ese lugar. Principalmente trabajo construyendo lo que es el mensaje a nivel espacial para marcas gastronómicas, cafeterías, bares de jugos y hostels. Nada, se ha ido dando un poco así el camino. No fue buscado, pero me encanta porque me permite la posibilidad de construir identidad y de plasmarlo a nivel visual en un espacio que realmente va a ser utilizado por personas y que requiere comunicarse con los usuarios finales que no son mis clientes, ¿no? Entonces claro, también hay como ahí un proceso de construcción y de investigación que me encanta. Toda la conjunción, muy bueno. Y aparte, toda esta parte que contás de las experiencias gastronómicas, los diseños gastronómicos, es justo lo que vamos a ver dentro de un rato cuando veamos las imágenes, están muy enfocadas en esto. Y Juan Martín y Matías, cuéntenos un poco ustedes desde el estudio más, cómo se fue dando el origen, cómo iniciaron con los proyectos. Nosotros inicialmente arrancamos siendo estudiantes, éramos bastante más de los que somos ahora, lo fuimos perdiendo. Arrancamos, en verdad, como estudiantes arrancamos haciendo comunicación visual asociada a imágenes de arquitectura. Armamos un estudio de eso que se llamaba MAS originalmente, y que trabajamos en eso, en el desarrollo visual de proyectos de arquitectura. Después, con el tiempo, a mi hermano y mi cuñada, que eran socios también del estudio, se fueron a estudiar a Francia, y estando allá les ofrecieron contrato de trabajo,
y se quedaron allá viviendo. Nosotros a su vez nos recibimos y empezamos a trabajar ya de arquitectos. Y quisimos abandonar un poco la construcción de imagen visual y desarrollo visual. Y después mi hermano lo continúa en Francia, ahora tiene su estudio allá que se llama MASLab, que es como nuestro estudio hermano en Francia, que mantiene como el MAS y le agregó el lab, que habla de laboratorio visual. Y así fue que quedamos Mati y yo laburando en el estudio, dedicados a la arquitectura y abandonando totalmente la imagen. Empezamos por un lado y después terminamos desarrollando proyectos de arquitectura. Creo que sí, que esto es interesante, ver cómo los tres, desde ángulos distintos, fueron dando como ese camino, ¿no? Que creo que es interesante para todos los que están emprendiendo, saber que no es un camino lineal y que se puede ingresar desde distintos lados y que eso a su vez te va moldeando un poco como profesional. Bueno, siguiendo un poco con las preguntas, en el caso del estudio MAS, ¿cuáles fueron los proyectos que más los han marcado? Me gustaría saber un poco más acerca de eso, para compartir con los oyentes. A ver, Mati, ¿qué opina? Seguramente los proyectos que más nos marcan, porque acá siempre son los que podemos tener más alcance desde el punto de vista profesional. Si bien nuestro trabajo está basado trabajamos bien en la escala doméstica, generalmente ese trabajo en viviendas nuevas o reformas de viviendas, siempre tratamos de que nuestro trabajo abarque casi todo el ciclo de trabajo, desde el anteproyecto hasta la ejecución de la obra, y últimamente hemos incorporado el interiorismo, porque es muy completa todo. Ahí se fue un poco la voz, se fue ¿no? el audio. Sí. Lo perdimos. Bueno, ¿querés vos terminar un poco lo que estaba diciendo? Y eso tenemos varios proyectos que... Ahí volvió. No. Te estamos perdiendo, Mati. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, seguí vos, Juan, seguís. No, los proyectos esos, últimamente estos proyectos que hemos desarrollado que nos permiten un poco conceptualizar la propuesta, creo que son los que más nos marcan y los que nos generan como más voces, ¿no? Siempre tratamos de trabajar conceptualizando los proyectos porque nos generan como herramientas para después desarrollarlos. Y en función de eso, esos son los proyectos que de alguna manera a nosotros nos dan como más alegría, ¿no? Y también los generan como más compromisos. Nosotros siempre lo que buscamos era eso que hablaba hace un ratito, ¿no? De generar un argumento para proyectar y desde ahí construir una idea. Ahora van a mostrar unos proyectos que se llaman Casa Plaza, Casa con 5 muebles, ahora estamos haciendo uno que se llama Casa con un muro habitable. Son argumentos que lo que nos generan herramientas y que esos son los proyectos que uno más encariña porque permiten desarrollar la propuesta de forma integral, ¿no? Nosotros participamos en todas las etapas del proyecto, desde la construcción al anteproyecto y después a la dirección de obra. Entonces, lo que tiene estas obras, perdón que te interrumpa, Juan, es que el cliente por general nos da la mayor libertad posible para trabajar. Porque por general el cliente siempre viene con muchos preconceptos. Nosotros somos optimistas a la hora de empezar un proyecto y nos gusta proponer, que no siempre es bien recibido por el cliente. A veces el cliente tiene muchas ideas prefiguradas y te limita un poco en el trabajo. Los trabajos que más nos gustan son los que nos han dado la mayor libertad para trabajar y son con los que hemos quedado más conformes. Porque el cliente quedó conforme confiando en nosotros y nosotros estuvimos a la altura de poder lograr un producto que fuera de calidad y eso, conceptualizar siempre la idea del principio. Que tal, yo también estoy de acuerdo con Juan, esos son Casa Plaza, Casa con 5 muebles, son como los proyectos más emblemáticos desde ese punto de vista. Que justo vamos a ver algunas fotos ahora en unos momentos. Y
volviendo un poco a los trabajos que un poco que más los marcaron, Elisa, ¿vos qué nos podrías contar un poco al respecto? Justo estamos viendo un poco tus imágenes. Ahí va. Bueno, no sé si los que más primero hago una aclaración. Mi apellido es Uriarte, por las dudas. Nada. Uriarte, perdón. No, Perdón. tranqui, ahí quedó, pero simplemente para referenciarlo bien. Los que más me marcaron, no sé si, o sea, tengo un proyecto en sí mismo que pueda definir bajo esa categoría. Cada proyecto ha sido un desafío distinto y una nueva experiencia. Este proyecto, Ganache Café, es con lo que empecé mis pasos en el interiorismo. La primera cafetería que hice fue para ellos en el 2012. De hecho, en el 2012 hice 2 cafeterías para ellos en Colonia. Empezaron en una galería y al poco tiempo pudieron, por suerte, mudarse al casco histórico. Así que ahí fue ahí comenzó todo. Y bueno, nada, en realidad ¿Y cómo fue el contacto con ellos? O sea, ¿cómo fue que se generó, por ejemplo, ese trabajo? ese contacto son amigos, o sea, empezamos, estaban emprendiendo y bueno, en ese momento yo tomé lo que era toda la imagen del proyecto, inclusive haciendo el desarrollo del branding de la marca. Después, esa cafetería, hemos hecho 5, creo, si no estoy mal, los 2 en Colonia. Después ya en el 2015 hacen el primer local en Punta Carretas, y ahí ya hay un giro de la marca. Ahí se trabaja con un estudio gráfico, hacemos todo el brief para el estudio, y bueno, se hace un desarrollo de marca, y después nuevamente en el 2017, que empiezan como a afianzarse más en lo que es Montevideo, es un proyecto originalmente entonces de Colonia. Generamos el local en Mercado Ferrando, y ahí hay un nuevo cambio de marca, o sea que es un proyecto que ha ido teniendo una evolución en sí mismo, pero de cualquier forma era fundamental siempre mantener los diferenciales y el hilo conductor que hace reconocible el local. Y las fotos que veíamos cuando empecé a hablar justamente es del último local que se abrió ahora en Ciudad Vieja, que en realidad es la fábrica, o sea que es como el eje central desde donde sale, a donde llegan los granos, a donde llegan las toneladas de bolsas de café, y desde donde se hace el tueste para bombear un poco la metáfora que había del corazón que alimenta a todos los otros locales, y bueno, a los otros clientes que consumen el producto. Eso ha sido como un trayecto bien interesante de ir repensando una marca, pero que al mismo tiempo sea bien clara su identidad y siga siendo reconocible. Después otro local que se mostraba ahí era Tandeli, que también tiene 2 locales, y la particularidad de Tandeli siempre ha sido la dimensión de los locales. De hecho, el último que hice el año pasado fue en Columbia Market, en Lagomar, y nada, en 12 metros cuadrados había que generar 3 áreas de trabajo distintas, un sector de café con todas las refrigeraciones específicas que requiere y demás, un área para jugos, con también todo el almacenaje de frutas y demás, y un área toda de cocina con horno, gavillar. Se complejizaba el espacio. Además el mercado, al menos en aquel momento, no tenía ni cámaras de refrigeración, ni almacenaje, ni nada por el estilo, o sea que íntegramente todo tenía que estar almacenado en ese local, incluyendo las garrafas, los repuestos de garrafas, el packaging, claro, los congelados y más. Entonces se complejizaba en ese sentido, y fue un desafío interesante, pero así lo fueron todos los proyectos, o sea que no sé si seguirme extendiendo en ese sentido. Sí. La verdad que estoy súper feliz del vínculo de confianza que se ha construido en cada proyecto, y un poco lo que comentaban los chicos recién, ¿no? De poder generar ese vínculo te permite trabajar desde otra forma y poder proponer y realmente hacer un trabajo profundo en lo que es la conceptualización y el desarrollo, y nada, muy disfrutable hasta ahora han sido todos los proyectos en ese sentido. Y a nivel de éxitos y fracasos, o sea, ¿cómo te alimentan los proyectos, o cómo se dio ese vínculo en tu carrera? Éxitos y fracasos, Chan. No sé si siento que haya habido... No, nunca lo medí en esos parámetros. Sí siento que el rol del diseñador implica lidiar constantemente con
con problemas, entre comillas, o sea, creo que para ser diseñador hay que tener como un alto nivel de tolerancia con el fracaso o con las cosas no saliendo, ¿no? Porque requiere, el diseñador en sí mismo es eso, es investigar y probar constantemente cosas nuevas, y esas pruebas van implicando cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Es parte propia del diseñador poder solucionar problemas constantemente. Entonces creo que, nada, va nutriendo el mismo proceso y va abriendo posibilidades nuevas para otros proyectos, cada ensayo y error, por decirlo así. Claro. De cualquier forma, no sé, si en realidad no lo siento como un fracaso ni nada por el estilo, pero sí como una dificultad en el proceso, que capaz que no sé, a la gente que está emprendiendo ahora le pueda llegar a pasar, es que sí me pasó, y de hecho capaz que un poco por llegar de afuera, digamos, no llegar específicamente de la carrera de diseño de interiores, empecé en los últimos años a tratar de absorber cuánta herramienta había accesible, y conocimientos, y cursos, y talleres y demás, un poco para poder como ser autosuficiente completamente en todas las partes del proceso, y nada, poder ofrecer un servicio completo, pero siento que en ese camino perdí un poco el foco de cuál era mi aporte mayor y cuál era mi diferencial. Entonces, sí es fundamental poder tener conocimiento de todas las áreas y todo lo que implica un proceso de diseño hasta la ejecución completa, pero también hay que 2x3 hacer un parate y mirar un poco, volver al origen, volver a la pregunta inicial de por qué estoy haciendo esto, y sobre todo, cuáles son mis fortalezas, y ahí está justamente la riqueza de poder después construir equipos, trabajar en conjunto con estudios de arquitectura, ¿no? Con proveedores de distintas índoles para justamente potenciar esas sinergias y desarrollar algo, nada, que valga, cada área haya sido desde el mejor lugar, si se entiende. Sí, ¿O no? clarísimo. Sí. Muy claro. Ahora estamos viendo de nuevo tus imágenes con tu nombre correcto. Muy bien. Bueno, y un poco, quería saber un poco, Jimena, que nos contaras cuáles son los desafíos que se enfrentaron con la realización de Casa Deco, que ya fueron, ¿cuántas ediciones fueron hasta ahora? Bueno, este año íbamos a hacer la 5ª edición, Quinta edición, pero wow. bueno, por razones obvias está momentáneamente suspendido. Vamos a acompañar las medidas que el gobierno está pidiendo, entonces creo que este año la 5ª edición la festejaremos el año que viene con más ganas y con más fuerza, y bueno, así que nada, el mayor desafío fue implementar las ideas, porque uno puede tener ideas y a veces llevarlas a cabo es muy difícil si no cuenta con conocimientos, herramientas, con gente que lo apoye, con los clientes que son fundamentales. Entonces fue primero transmitirles a los clientes cuál era la idea, a las casas de decoración, a las casas de revestimientos, a nuestros sponsors, a los que nos apoyan, porque era un proyecto que se iniciaba de cero, que iban 3 personas, amantes de la decoración, que eso sí lo podíamos transmitir con mucho, uno cuando transmite lo que le gusta, lo siente la gente. Entonces, creo que el mayor desafío fue transmitirle a los clientes y a todos los que nos acompañan en Casa Deco lo que era el proyecto en sí. Y la verdad que confiaron en la primera edición, que salió espectacular. Nosotros, además de poder, además de que sea una vidriera, de como hablamos ya, de mobiliario, de la parte artística, del paisajismo, nosotros le damos contenido a Casa Deco. Tenemos un sector de charlas, donde, bueno, Graciela lo conoce, Adip nos ha acompañado con charlas, y charlas de iluminación, de domótica, de todo lo que hace al diseño, a la decoración. Y bueno, ese fue el mayor desafío con mis socias de Casa Deco, poder transmitir en la primera edición sobre todo, ¿no? Después, obviamente, claro, año a año, siempre
hay que mejorar y siempre hay cosas para mejorar, entonces año a año tratamos de perfeccionarnos, de poder brindar algo diferente, siempre tratamos de que también vengan personas referentes al diseño, ¿no? Nos han acompañado el director de Casafoa, ha venido a dar una charla, Facundo Amándola, que es un diseñador que estudió en Milán, vino también a dar una charla, nos acompañaron referentes argentinos, Mónica Melem, Pablo Chiapori, bueno, y acá refieren también arquitectos y reconocidos, viste, también en el sector iluminación. Bueno, tratamos de darle, además de lo que es la muestra en sí, de darle un contenido que la gente que vaya a visitar la muestra se lleve algo, más allá de lo que compre, una riqueza, información, hay un calendario, hacemos un cronograma de charlas, entonces, bueno. Y asumo también que o sea, la mayor carga, digamos, viene por el lado de poder organizar y de poder organizar toda esa lista de proveedores, toda la lista de invitados, toda la lista, ¿no? Poder unir todo eso, sobre todo en la primera edición, debe haber sido como muy importante. La verdad que la primera edición, que éramos, que las tres diferentes, hicimos un trío muy dinámico, divertido y a su vez complejo, porque somos 3 mujeres y entonces, pero la verdad que nos divertimos mucho, ponemos el humor sobre todo, arriba sobre todas las cosas, nos divertimos mucho, y la verdad que cada una, su función es lo que más le gusta hacer. Entonces, bueno, si a Renata le gusta negociar, va ella a negociar. A mí me gusta la estética, la decoración, bueno, me meto más en la parte del living Casadeco y de ver cómo van los proyectos de cada uno de los que va a exponer, porque nosotros tenemos un reglamento que les mandamos a los clientes, que hay que cumplir para que sea todo homogéneo, para que la muestra salga lo más homogénea posible, en cuanto a lo que es las estructuras, porque Casadeco, no sé si lo han recorrido, los espacios montan ambientes vivibles. Las casas de cerámicas ambientan montan una cocina o un baño y hacen ahí interacciones también. El que monta una cocina a veces invita a un chef. Y bueno, toda esa puesta en escena requiere de que haya un equilibrio en el montaje mismo, para que la muestra sea algo agradable de recorrer y que no sean cajones que vas visitando diferentes stands, como dice. Una experiencia. No. Claro, esto se trata de que haya una homogeneidad en todo el plano. Claro, buenísimo, muy bueno. Y bueno, a nivel de estudio más, me han comentado algo de la combinación entre la parte constructiva, la parte artística. Estuvimos viendo algunas ilustraciones que son parte como de lo que los define un poco. Cuéntanos, o sea, cómo son esos desafíos que se enfrentan cuando se cruzan, digamos, con los clientes y con los pedidos, y cómo combinan toda esa beta, digamos. Eso, nosotros generalmente para trabajar necesitamos siempre la construcción como de un argumento que nos permita después implementar y las formas que vamos a desarrollar los proyectos. Siempre eso, como teníamos un background de imagen, la verdad llegó un punto que estábamos saturados y no nos gusta el hiperrealismo, ¿no? Entonces empezamos a construir como una forma de comunicar los proyectos de carácter más personal, y de ese lugar empezamos a jugar casi intuitivamente con el collage, ir pegando fragmentos que nos empezaban como a nutrir y ir construyendo ese relato, esa ficción con la que íbamos a trabajar, ¿no? Cualquiera de nosotros siempre trabaja sobre un espacio vacante, ¿no? Trabajamos sobre un espacio que está a construir y que la función nuestra de alguna manera es idear cómo puede ser, ¿no? Entonces siempre trabajamos en la construcción de imaginarios posibles. El collage lo que nos permite continuamente era como eso, era la construcción de esta idea, que esos fragmentos se van acumulando y van construyendo como un relato, que siempre nos divierte después cuando terminamos las obras y algún conocido, amigo va a sacarle la foto, a jugar con ese correlato, ¿no? Entre
entre esa imagen que construimos durante el proceso de ideación de proyecto a lo que el resultado como final, ¿no? Y un poco es eso, y también tener en esa construcción como de este relato, es importante también tener como una pata en lo real, ¿no? Entonces, yo la otra vez te había comentado que vino un fotógrafo al estudio que estaba copado mirando los collages acá en el estudio, y después miró la pantalla y vio una planilla Excel súper cruda con todos los rubrados y números para todos lados, y se reía un poco de eso, ¿no? Como de esos dos mundos que conviven entre esas imágenes casi naif y que parecen hasta por momentos adolescentes, y después ese rubrado que es el que permite que se vaya construyendo esta idea, ¿no? Claro. El tiempo nos ha dado la posibilidad como de eso, de tener como el bagaje profesional, de saber que esa imagen que estamos construyendo en un collage, que es, parece muy naif, tiene un respaldo técnico atrás, porque sabemos cosas que podemos lograr y cosas que no. Cuánto cuestan las cosas, con quién podemos hacer una cosa, con quién podemos hacer la otra. Es como que esa imagen ya la tenemos en la cabeza, pero sabemos que podemos llegar a lograrla por todo el bagaje técnico que tiene atrás eso. Porque eso implica, es una imagen, implica millones de rubros. Sí, Juan, sí. Sí, y que de alguna manera se construyó a partir de muchísimos fracasos, ¿no? Si habláramos de fracasos, creo que no nos daría todo el día de hoy para contarlos. Son muchos, y la mayoría fueron los que nos dieron como más enseñanza, ¿no? Muchas de las cosas que no hacemos hoy es en función de esos fracasos. Y algo que siempre jugamos en el estudio, sobre todo en la parte de construcción, es que convivir con el error. Hago una aclaración, estos son los collages que estábamos refiriéndonos un poco, que ahora justo lo están viendo. Ahí va. Disculpame, continuamos con Martín. No, que siempre hay algo que jugamos en el estudio con Mati es convivir con el error, ¿no? O sea, por más previsión que tengamos, siempre va a haber errores, siempre las cosas van a salir mal y lo tenemos que asumir, ¿no? Nadie se va a morir porque haya un error, sino que es convivir con él y jugar con él, y a partir de eso ir construyendo nuevas formas de operar o de seguir proyectando, sabiendo que esos errores van a pasar, ¿no? Creo que muchas veces no hablamos dentro del rubro de la arquitectura o del diseño en general, no se habla del error, pero es algo que está en la naturaleza de cada proyecto, y que después de un tiempo uno los va asumiendo y nada, y construye a partir de él, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Juan Martín. Nada. Hay una pregunta acá que nos realizan, es ¿cómo fueron generando una cartera de clientes? Esta es para Estudio Más, nos preguntan. Y bueno, los clientes fueron, en principio, como siempre, la primera obra que recuerdo haber hecho con Juan fue la barbacoa de la casa de sus padres, en el fondo, 2011. Cuando todavía están en facultad, me acuerdo. Éramos estudiantes. Me llamó Juan un día, yo estaba en mi casa y me dijo, vamos a hacer la barbacoa, y fue la primera obra. Y la primera obra es la barbacoa de tus tíos, de tus padres, es así. Y lo bueno, nosotros siempre tratamos de generar nuestro camino, o sea, es muy difícil en nuestro rubro comenzar teniendo tu estudio propio enseguida que te recibís. Nosotros siempre apostamos a eso, porque al principio siempre íbamos como a pérdida económica, pero a ganancia profesional. Y sí, era así. Y bueno, en realidad la cartera de clientes va siendo como eso, como lo decía hoy Jimena, un poco el boca a boca. Empezás con algo, alguien ve lo que haces, otros no, te llaman simplemente porque sos hijo de, hermano de, primo de, amigo de. Sí, es linda la segunda. Al principio fue así. La segunda etapa, que es cuando, después de que ya agotaste tu primer vínculo, ¿no? Tu primera proximidad. Amigos y familiares. Amigos, familiares y vecinos, digamos, y después empiezan a llamarte porque empiezan a ir a esas obras, y ahí es más lindo el vínculo, porque ahí te están buscando por lo que hiciste y no por quién sos, ¿entendés? Y creo que es la parte que más disfrutamos cuando vienen al estudio clientes que quieren trabajar con nosotros porque fueron a la casa de alguien o claro, estuvieron en algún lugar
Y la elección del estudio fue porque vieron un espacio, una vivienda, algún proyecto que les gustó, y están buscando algo de esa misma lógica, ¿no? Bien, genial. Acá hay otra pregunta que realizan y es con respecto a los collages. ¿Son digitales o hechos a tijera? Los collages son hechos en Photoshop. A tijera digital. En Photoshop, a partir de pegar, o sea, no tenemos ningún modelo base, empezamos a pegar pisos, planos. Yo disfruto mucho el Photoshop, es un programa que me encanta, pues, te permite hacer lo que quieras, y es eso, es un collage hecho digital, digamos. Digital, pero que se combina con ilustración, ¿también es digital la ilustración? Mirá, nosotros, en verdad, los monos son todos de Petrona Viera, que nos encantan por la planitud. Alguno que sepa algo de pintura, van a ver que todos los monos que ponemos son de Petrona Viera. En algún momento aparecerá algún otro, pero cuando habla del relato de la imagen, en Casa Plaza van a ver que hay como las personitas que pusimos son los de Coca-Cola, las propagandas de Coca-Cola de los 50, pero porque iban con la narrativa de la casa, ¿no? Con el pasaplato y como esa idea de falsa familia por momentos, porque el dueño no tenía ni familia, era solo, pero iba con el relato de esa construcción, ¿no? De esa construcción de proyecto. Y entonces los monos siempre son esos, generalmente son de Petrona Viera, y el resto se basa, no coinciden las fugas, si los estudiás vas a ver que no coincide nada. Es que se van agregando fragmentos hasta que empieza a haber una composición general. Siempre eso va Buenísimo. Siempre el proyecto surge un poco primero del plano y del anteproyecto, y es como una retroalimentación entre el collage y el plano de obra o el plano del proyecto. Vamos testeando una cosa con la otra. Buenísimo. Justo me parece como súper original que mencionaran a Petrona Viera, porque la foto de Lisa de WhatsApp está mirando un cuadro de Petrona Viera. Así que ya vamos. Ah, mirá. Y fue mucha parte de la conexión. conversación, sí. Ah, mirá, no sabía. Sí, Se van conectando todos. Bueno, esta pregunta es para Elisa, que también la realizan de la audiencia, y es, ¿qué herramientas usás para plasmar las primeras ideas? Las primeras ideas es un trabajo mucho más de eso, de bajar ideas, un mapa conceptual de lo que empieza a desprenderse, hoja en blanco y la palabra. Es puros conceptos y de ahí empieza como un trabajo más de perceptivo a desprender lo que son colores, posibles formas, significados, referencias conceptuales, no de estilo en sí mismo. Y una vez de que eso está como bastante bajado y empieza a haber una narrativa, se empieza a construir una historia, ahí sí voy al mood board y no tanto de materiales, sino de vuelta, de imágenes evocativas, de sensaciones, de expresiones que acompañan la narrativa. Y ahí me vuelvo a reunir con el cliente y hacemos un puesta a punto. O sea, de verdad siento que el primer trabajo, las primeras instancias de poder descubrir qué es lo que ellos quieren, que no necesariamente es lo que creen que quieren, y construir el relato que después va desde donde se va a desprender en realidad las decisiones que se tomen. No es, al menos como yo lo hago el trabajo, no es hoja en blanco y empiezo a dibujar lo que no ha sido así el proceso, al menos hasta ahora, sino que se empiezan a justificar las decisiones, empiezan a nacer esas decisiones estéticas a raíz de ese primer mapa conceptual inicial. No sé si responde la pregunta, pero sí. Ese es mi proceso. Buenísimo, muchas gracias. Esta pregunta yo creo que también la realizan de la audiencia, creo que es interesante que la responda Jimena, y es con respecto a programas y necesidades que sienten que todavía tienen mucho de potencial y desarrollo por delante en Uruguay. O sea, ¿qué necesidades hay como insatisfechas en este sentido, en el interiorismo, diseño, etcétera? Bueno, en realidad, programas para dibujar, para... No queda muy claro.
Asumo que es como programas tipo más como políticas. Yo hago un poco más, como decía Lisa, primero plasmo, para mí es muy importante y es un desafío que no es menor, y es de lo más importante que un decorador e interiorista, es interpretar lo más claro posible al cliente, entender y ver qué necesidades tiene, y para eso se necesita una o quizás 2 o 3 reuniones con el cliente para conocer realmente, porque uno cuando va a decorar una casa, ponele de familia, o sea, uno tiene que saber las costumbres, cada familia tiene sus propias costumbres, sus propios hábitos. Entonces, para mí, el desafío más grande de un decorador interiorista es interpretar la necesidad del cliente. Y a partir de ahí, sí, empezar a trabajar en el proyecto. Pero yo creo que eso es lo más importante, y a partir de ahí, como decía Elisa, por ahí empezar a bajar a tierra cosas, conceptos, necesidades, y hoy en día yo creo que como para mí la estética y la funcionalidad van de la mano, es muy importante eso. Programas, no sé, la pregunta no sé si ¿qué programas utilizo? Acá hizo unas aclaraciones y dijo programas, oficinas, supermercados. Me refería al tipo de programa del local, su destino. No entiendo la pregunta. Va más como referido como a la temática dentro de las oficinas, dentro de los supermercados, o sea, siguiendo como con esa lógica, o sea, ¿qué otras faltantes, digamos, o sea, podría ser locales gastronómicos, cafés, digamos, en ese sentido? Pero ¿cuál es la pregunta en sí que no entiendo? ¿Qué tipo de programas son los que sienten que aún no tienen mucho desarrollo dentro de Uruguay? ¿Decorados? No. Sí. Y yo lo que entiendo es que qué programas todavía en el diseño no ha incorporado, ¿no? Exacto, y los programas los considera como destinos. Claro. Yo creo que los shoppings han empezado, de hecho, yo tuve justo la oportunidad de trabajar en un centro comercial, en cambiar toda la plaza de comidas, como, bueno, Elisa ha hecho una cantidad de cafés, los chicos, o sea, como que en cuanto a lo comercial, bueno, los supermercados puede ser que haya... Acá dice No ejemplo sé, oficinas. chicos, a ver. Ejemplo oficinas estilo de Me queda Google. todavía en vivo la pregunta, si no la termino de entender. Por eso yo que lo que tampoco. está... Creo que Si María me la palabra un permiten, poco programas. ayudo a clarificar un poco la pregunta, que creo que la entiendo. Cuando hablamos de programa de diseño nos referimos a la temática específica, o sea, hay áreas que normalmente se diseñan fuertemente, una vivienda, espacios comerciales. Elisa tiene vasta experiencia en diseñar los espacios para que se identifiquen con las empresas, diseños de oficinas, diseños de viviendas como Estudio Más. Ahora, hay algunos programas que quizá no se ha profundizado en el diseño. Por ejemplo, diseños de escuelas. Me refiero a otro tipo de programas que podrían ameritar un replanteo de los espacios y que hasta el momento todavía no se han tocado. ¿Es esa la pregunta de Yael Gambini? Sí, Exacto. yo creo que hay un poco, falta Ahí un la están poco, confirmando. un apoyo, un poco de corporativismo entre nosotros. A veces el cliente no tiene, el cliente va a emprender o desarrollar un proyecto, a veces no considera el diseño como algo, como un valor agregado. Yo creo que la cultura en Uruguay de diseño igual está un poco cambiando, ahora la gente está un poco más familiarizada con el diseño y lo consume un poco más, pero Claro. es muy lento ese proceso. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Francia, lo que pasa con el estudio de trabajo este hermano de Juan allá, toda la obra pública, la mayoría de las obras públicas se concursan. Entonces, eso te asegura un nivel de proyecto y una calidad proyectual y de diseño con un mínimo. Acá no pasa. Ya desde el Estado en Francia están promoviendo y proponiendo que hayan concursos entre colegas y entre arquitectos o diseñadores para mejorar el diseño de las ciudades y de los espacios. Acá eso no pasa. A veces, a mí me pasa, yo soy arquitecto del Estado y a veces resolvemos cosas nosotros porque es nuestro trabajo.
tal vez algún otro colega lo podría hacer mejor. Pero creo que a veces lo que va a la pregunta, mi manera de responder a la pregunta es que no están dadas las condiciones para que algunos programas el diseño pueda entrar o pueda abarcar. Y yo un poco también viéndolo desde afuera, o sea, creo que es como que a ustedes los proyectos un poco les llegan, ¿no? O sea, no hay tanta incidencia en eso. Entonces, o sea, un cliente los contacta y les dice, necesito un café, va a estar ubicado en tal lugar. Entonces, en muchos casos como que el proyecto les viene, la temática les viene un poco ya dada, ¿no? No hay tanta libertad. Corríjanme un poco, pero por lo que han contado, me parece que viene un poco por ese lado también, ¿no? Sí, aparte por lo general el que desarrolla un proyecto es el inversor generalmente, y proyectos grandes sobre todo, y a veces no va de la mano de lo que le interesa al diseñador o al arquitecto. Son simplemente cuentas económicas, tiene que cerrar el número y ya está. Claro. A veces va por ahí, pasa mucho en vivienda social o en vivienda colectiva. Hay que hacer un piso más y hay que hacer un piso más. No importa si es lindo, si es feo, si cumplimos con la normativa al mínimo, la cuenta económica tiene que cerrar. Y eso va un poco en detrimento a veces del diseño y del buen diseño y de proyectar con determinados parámetros. Y en este sentido, ¿dónde ven más potencial ustedes que todavía no se ha podido como explotar al máximo a nivel de diseño? ¿En qué sería? En Uruguay, digamos. ¿En qué temáticas les parece que falta diseño? Capaz que un poco como decía Graciela, ¿no? Que ella trajo a acotación lo que es la educación, las escuelas y demás. Ese tipo de espacios tiene necesidades específicas. Cada día también se comprende más las necesidades de inclusive iluminación, tipo de acceso a los materiales, los colores y demás, en lo que es niños de diferentes edades, y bueno, quizás aún acá en Uruguay no esté tan explotado. De vuelta, no sé. Es como un mercado que entre que hay que desarrollar y bueno, incentivar de que vaya el diseño incorporándose, pero siento que eso, que en Uruguay está creciente el diseño como tomando diferentes áreas o bueno, programas y que nada, es cuestión de capaz que a veces también quizás elaborar un proyecto y presentarlo a algún fondo y demás, cuando es un fin tan más público, por decirlo en ese sentido, y a raíz de eso que empiece a medirse el impacto y se genere un efecto más de contagio y que las próximas escuelas empiecen a incorporar ese tipo de, ¿no? Algo más así. A mí por lo menos me pasó en uno de los trabajos que se mostraba, Lángolo, que era un salón multifuncional, pero que tenía un claro foco en lo que era niños y la educación Montessori. Entonces fue como un zambullirme en empezar a investigar sobre esa temática, esos requerimientos, y bueno, cómo adaptar el espacio para que sea justamente adaptable al usuario que tiene otros sistemas en todo, desde funcionamiento hasta posibilidades físicas. Entonces, nada, creo que por ahí puede, no sé, yo lo veo optimista, de forma optimista, porque siento eso, que el diseño se está lentamente o a su tiempo va como tocando todas las áreas, y las personas hoy valoran mucho más el rol del diseño en todos los aspectos, no solo a nivel de valor agregado, sino también de eso, de cubrir todas las necesidades funcionales. Yo quería acotar que hay proyectos nuevos de escuelas que sí, que están buenos, que capaz que no son tan visibles, pero el caso de Mariana Cecilio, que ganó ahora unos premios en la Bienal de Arquitectura de Quito, o de Paraguay, no me acuerdo cuál era, con una escuela que hizo, y Pedro Barrán tiene unas escuelas que están muy interesantes, que trabajan de la croma a los espacios de relación. Son pocos los proyectos. Creo que en lo que estamos hoy en día es eso, se está construyendo una cultura de diseño, que creo que arrancó ahora 10 años atrás. Lo vemos desde el diseño de producto, con, no sé, Menín Nicola o Estudio Diario, que empiezan a tomar una dimensión más internacional, como algunos estudios de arquitectura que están empezando a trabajar afuera, y creo que se está construyendo una cultura de diseño.
creo que en unos 10 años va a estar más normalizado y va a ser algo más visible, ¿no? Que igual lo vemos, yo hablando hoy que hablaba Elisa de los cafés, yo creo que los cafés es el lugar donde más lo ves hoy en día. Hoy recorres la ciudad y debes tener más de 20, 30 cafés que tienen un ambiente y una atmósfera increíble y que de alguna manera los ves por el uso diario que tienen, ¿no? Yo vivo cerca de, ¿cómo que se llama? De la tostaduría, y vos ves el movimiento que tiene, ¿no? Creo que eso, es una etapa como de transición y que en unos años va a ser como más común ver objetos de diseño en cualquier vivienda o en cualquier espacio. Sí, seguro. Y ya lo estamos viendo y aparte yo creo que también la gama de precios, digamos, y de calidad también refleja esto. O sea, hoy en día se puede encontrar cosas desde súper económicas hasta con materiales de excelente calidad en toda una amplia gama de precios. Y le quería hacer, Sofía, hay una pregunta, perdón. voy a hacer una intervención también, que yo creo que tenemos varias áreas de diseño en las que vamos a llegar los diseñadores, pero todavía están en debe. Coincido con Martín de que sí hay algunas experiencias de diseños de áreas para educación infantil, pero entiendo que nos falta mucho y que sería muy necesario de pronto repensar el vínculo de la educación con el área y el equipamiento para poder realmente hacer un aporte diferencial, ¿no? También me parece que en el área de la salud, para personas de la tercera edad, hay mucho por hacer y por mejorar. Para enfermos, por ejemplo, de Alzheimer, hay también todo un camino por recorrer que en otros países está muy avanzado. Entonces, yo creo que son debes y a su vez oportunidades. Claro. Matías mencionaba el diseño en el área pública. Totalmente de acuerdo que eso es un debe, pero es un debe y es una oportunidad. Entonces, toda esta platea de diseñadores jóvenes que los está escuchando, creo que tienen que ir tomando las oportunidades, ¿no? De estas cosas que empezamos a señalar y que son aportes del diseño. Bueno, los dejo de vuelta. Quería aportar eso. Muchas gracias. Quería volver a una pregunta que había quedado un poco relegada, que le había hecho, se ve que es alguien que está emprendiendo, y Matías justo había puesto que le gustaba la pregunta, no sé si es que la querés responder vos, quisiera saber cómo explicarle al cliente que para un presupuesto se debe analizar el diseño antes, porque me han pedido presupuesto y contesto que no les puedo decir un precio sin antes tener el diseño y después no contestan más. Y el Sí, cliente se pierde. es como el huevo y la gallina, más o menos. Pero eso en realidad tienes que estar tranquilo, que en realidad se va adquiriendo con la experiencia. En realidad. Nosotros pasamos un presupuesto de honorarios, lo hacemos en base a una estimación antes de tirar ninguna línea. Pero con la experiencia que tenemos, sabemos más o menos a ojo de buen cubero en el entorno en que va a estar la obra. A veces hacemos algún número medio rápido para poder chequearlo, y en base a experiencias de otras cosas que hemos hecho, o rubrados anteriores, tenemos como un rango de precios, que básicamente lo adquirimos con la experiencia. Nosotros de todas maneras al momento de pasar un presupuesto decimos que la obra que vamos a proyectar, que ni siquiera tiramos una línea, es un estimado, que para tener un precio real hay que hacer un proyecto de arquitectura. Incluso cuando nosotros hacemos el anteproyecto, ajustamos un poco esa estimación y hacemos un entorno, que la obra va a estar en el entorno de tanto y tanto, siempre aclarando al cliente que va a haber un más menos en un porcentaje de la obra, puede ser más o menos. Pero para poder dar una estimación hay que basarse en la experiencia primero, y después para tener un número certero hay que hacer un proyecto, eso es real. Hay que hacerle entender al cliente eso, que primero nos basamos en cosas estimadas, y que el precio real se va a dar después que esté el proyecto realizado y se mande a cotizar realmente o se pidan precios. Buenísimo. Creo que quedó súper clara. Bueno, sigo con las preguntas. Todavía el público está súper interesado en la charla, eso está muy bueno.
Acá hacen una pregunta para Elisa. ¿Qué pasa cuando el cliente como comerciante presiona para abrir al público, para empezar a facturar y no te deja culminar los detalles decorativos finales? ¿Te pasó? Los detalles finales siempre son los que quedan relegados, ¿no? Me ha pasado de estar terminando y que estén llegando los clientes, porque se está abriendo ese día, sin duda, me ha pasado. Y nada, ahí requiere la planificación, tratar de irse... enfatizar de lo fundamental de esas jornadas últimas de ambientación, y bueno, negociar. Saber que, al menos en mi caso, no he tenido la oportunidad de disponer de todo el tiempo final para una ambientación. Siempre ese proceso último es bastante a contrarreloj. Y bueno, es parte del irse adaptando, pero es compleja la pregunta. A ver si la terminé de responder bien qué era. Sí, pero es un poco eso. Como, ¿qué pasa cuando el cliente como comerciante presiona para abrir al público? y bueno, ahí también requiere un poco, supongo que la comunicación que se pudo establecer, y depende muchísimo también del entendimiento del cliente, ¿no? Obviamente hay clientes que son abiertos y entienden, y hay otros que en ese sentido no escuchan tanto, pero nada, la primera imagen es fundamental. Entonces, poder dar esa primera imagen a la altura de lo que se espera en el proyecto es súper importante. Entonces, tratar de lograr ese espacio y que el cliente pueda entender eso. De cualquier forma, sí, normalmente en lo que es comercial, gastronómico, siempre hay una fecha de apertura y se opera de todas las formas para llegar a esa fecha de apertura. O sea, siempre hay una inauguración. Entonces, corriendo o no corriendo, debería de llegarse a tiene que llegarse a ese momento. Entonces, capaz que ahí hay un poco de diferencia entre lo que es una vivienda y lo que es comercial, que sí, fecha y hora de inauguración ahí. Entonces, no, mirá que la vivienda tuvimos que entregar casas antes de Navidad, ¿verdad? Muchas veces. tiene todo el sentido. Hemos terminado entregando un 30 de diciembre también para Sí. festejar fin de año. Bueno, y acá van las preguntas, una pregunta que está dirigida a los tres, y son emprendedores que les preguntan por uno de los temas más cruciales, que es el aspecto económico. ¿Cómo expresan sus honorarios? ¿Como proyecto total, con entregas parciales, por hora o por metro cuadrado? O sea, me imagino que en los tres casos, o sea, manejan proyectos un poco distintos, o sea que también podría ser como una modalidad distinta en cada caso. ¿Cómo ha sido el caso de ustedes? Es todo un tema. De hecho, la próxima charla de ADIP es sobre honorarios, y ahí voy a estar... nada, es un tema también, requiere un poco ensayo y error. En lo que es mi caso personal, me he probado entre proyecto fijo, o sea, un fijo por el proyecto en sí mismo, y lo que es porcentual. Así que ese es un poco ¿Lo realizás de las dos formas actualmente? O sea, ¿puedes usar una modalidad o la otra? ¿Eso lo elige el cliente o lo elegís vos? No, lo propone uno. Obviamente al menos yo lo he propuesto, y obviamente todos los aspectos pueden reconversarse, sí, ¿no? Pero básicamente es como decidir, dependiendo del tipo de proyecto, la complejidad o las dimensiones o los tiempos o lo que fuera, yo me he manejado entre esos dos parámetros. Y todavía Sí, me parece... un poco ahí en ese... Sí, el tema de los honorarios, como dice Elisa, yo me manejo un poco como ella dice, depende del proyecto. Generalmente cuando entro en obra, trato de pasar un presupuesto, un global, porque la obra, yo generalmente me meto, que a los arquitectos no les gusta mucho que me meta, así que no me miren con cara, porque me meto mucho en lo que son las terminaciones, la pintura, si es texturada o no, bueno, en todo lo que implica. Entonces generalmente le hago un fijo, digo, mirá, por estos meses de obra, el fijo va a ser tanto,
o un global y se divide en meses para tener un flujo de ingresos que nos permita, bueno, y bueno, depende del proyecto, porque a veces tengo un cliente que vas a la casa y me quiero que me cambies los sillones, las cortinas, y bueno, me consigas una mesa de comedor. Ahí vamos a un porcentaje. Entonces, depende del proyecto, depende de la forma que yo cobro, en mi caso. Obviamente siempre se puede mejorar y siempre se puede, porque es un tema, es todo un arte, el cotizar es un arte, porque hay cosas que son intangibles. Yo me meto también en la iluminación, el otro día iluminé un jardín de noche y en realidad, o sea, no le cobro horas, horas en la iluminación de un jardín. En mi caso, que no soy experta en iluminación, pero me encanta porque soy fanática de uno de los sentidos, que es para mí la iluminación a casa es todo, por ahí no la tenés tan linda, pero si tenés una luz linda con un olor, yo qué sé, es como que para mí los sentidos es muy importante en cuanto a la decoración. Entonces, es difícil cobrar ese honorario. Era una clienta y bueno, medio que fue, viste, depende también del cliente, depende de qué trabajo te dio ese cliente, bueno, eso fue como de yapa. Sé que lo tengo que cobrar, porque no es un trabajo menor, que te quede un jardín iluminado divino, que le des profundidad a ciertos lugares, entonces es un arte cotizar. Entonces cada cliente, yo en mi caso, también, a veces cuando es una obra y le pongo un fijo, lo pactamos, y siempre le pongo un periodo determinado, porque a veces las obras, como saben los chicos, se extienden, y uno sigue yendo a trabajar y sigue dando sus servicios, y por ahí pasaron esos 3 meses y son 6 y te quedaste sin cobrar. Entonces fue un aprendizaje, como dicen los chicos, es un aprendizaje, es la experiencia me enseñó, antes no lo ponía, cuando empecé yo iba y seguía yendo, iba gratis, pero también me gané viste que uno tiene que ganarse el derecho de piso. Entonces, bueno, para mí fue un aprendizaje y para mí es un arte cotizar, porque a no ser que sea algo muy específico, como ya te digo, algo muy sencillo, artículos, viste, mobiliarios, pero si no, cuando es más complejo, que es pintura, que es iluminación, que es una pequeña obra donde se le hace una abertura en yeso o una cenefa, entonces ahí voy por un fijo, que lo pacto con el cliente. Nunca tuve problemas al momento de cotizar con un cliente por el tema honorarios. Siempre nos pusimos de acuerdo, en eso soy flexible, o sea, considero que el trabajo de un decorador se tiene que valorar, y uno lo tiene que hacer valorar, porque para mí a vos te dan el consejo de pintar de un color y te cambió un ambiente, y por ahí para el cliente, no elegiste el color, y no es elegiste el color. Para elegir ese color tuviste que ir al lugar, ver qué luz tiene, si es artificial, si es natural. Vas al mediodía donde se refleja qué muebles tiene, que te absorbe la luz, el color. O sea, como que uno a veces subestima el trabajo que uno hace, pero en el momento de ya sea el que eligió un color, la iluminación y todo, tiene su trabajo, y por lo tanto creo que debe ser remunerado como tal. Y acá hay una pregunta un poco más específica, que creo que ya nos estaríamos yendo mucho, es la última pregunta de honorarios que hacemos, porque así van a la charla próxima. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un cliente les dice que no puede pagar lo que proponen? ¿Es preferible perder el cliente o bajar los honorarios? Bueno, ahí en realidad a nosotros, dale, Jimena. No, ya hablé demasiado. No, en verdad yo creo que hay un tema de interés, ¿no? O sea, si el proyecto realmente te interesa y decís que te aporte y te va a ayudar a construir tu estudio o lo que vos querés proyectar para tu estudio o tu firma, podés bajarlo, porque hay un tema de interés personal cuando te proyectás a futuro. Eso por un lado, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho trabajos que realmente nos interesaba hacer y en algunos hemos ajustado. Igualmente, es saber cómo gestionarlo, ¿no? Yo lo que sí, lo único que me parece importante cuando uno trabaja sobre presupuestos es ser claro. O sea, como decía Ximena,
Si se lo haces gratis, le decís que lo haces gratis y que lo sepa, y decís, esto te lo estoy haciendo gratis, no pasa nada, es un favor. Pero que comunicarlo bien, hoy en día tenés que comunicar bien la información. Si le estás cobrando, entendé cuáles son las etapas. Nosotros, los presupuestos nuestros deben tener, ¿cuántas hojas tienen, Mati? ¿8 páginas? ¿10 páginas? 10 páginas. Explican todas las tareas del arquitecto en el rol de obra, y en cada uno, y está desglosado por etapa, ¿no? El anteproyecto, el proyecto ejecutivo y la dirección de obra. Nosotros trabajamos a porcentaje de obra, si la obra se vuelve más cara, cobramos más, si la obra baja, que no pasa nunca, bajamos los honorarios, y entonces lo que le damos es como un pequeño documento en donde explica todas las responsabilidades nuestras, las que no son nuestras, y todas las tareas que debemos de cumplir. Entonces, me parece que es obvio que van a surgir preguntas de presupuesto, porque las vas aprendiendo a partir de errarle, no sé. No, y otra cosa que también hacemos con el cliente es, ante un proyecto, le decimos que tenemos dos maneras de encararlo para nosotros. Es, o nos cuentan qué quieren hacer y nosotros le estimamos básicamente cuánto puede llegar a salir y si ellos pueden afrontar ese costo, o nos dicen, yo quiero invertir tanto en esta obra o en este proyecto, y en base a eso decimos en qué pueden hacer. Son como las dos maneras de entrarle a un proyecto. Generalmente a veces nos gusta preguntarles cuánto quieren gastar. La verdad, que nos digan, tipo, hagan un sincericidio y nos digan, bueno, ¿cuánto querés gastar? Tanta plata. Bueno, en función de eso, dame qué es lo que querés hacer. Esto. No, eso no lo vas a poder hacer. Por esa plata no. Vamos por otro camino y vemos qué podemos hacer. Lo que pasa es que la mayoría de las veces igual no te quieren decir cuánto quieren gastar. Es como que tienen la fantasía de que van a descubrir algo que va a ser muchísimo más barato. Si entran, o puede ser también el miedo que luego que partan de su máximo, digamos, y que después se pase de precio, ¿no? Por lo general nos mienten igual, nos dicen que tienen X y tienen X más 20, pero contamos con eso. De todas maneras, en el proceso ese, sobre todo cuando trabajamos con clientes nuevos, es un tema de confianza con el cliente, donde él te va dando cierta confianza y te comparte cierta información para poder vos también decidir sobre su inversión, porque en definitiva te está buscando para hacer una mejor inversión y la mejor inversión posible. Pero esa confianza de que el cliente te pueda compartir esa información, tienes que ganarla, o demostrando con tu trabajo, o siendo lo más profesional posible. Pero nos ha pasado eso de que nos digan, quiero hacer esta casa, y piensan que con 5 hacen algo que sale 10, y ya de entrada le decimos, es lo que dice Juan, hay que ser claro de entrada. Hoy en día aprendimos a asustarlos. Mirá, el valor de construcción medio en Uruguay son $1.500 por metro cuadrado. Mirá, vos querés hacer esto, son 60 metros cuadrados, vas a tener tanta plata. Si ahí ves, si se asusta que no la tiene y no la puede hacer, entonces tampoco perdés tiempo tuyo haciendo un proyecto de honorarios que también te lleva tiempo, ¿no? Y tampoco generar al cliente falsas expectativas, decirle que por determinado presupuesto puede hacer algo que realmente no lo puede hacer. Claro. Preferimos ser sinceros de entrada y decirle, no, eso no se puede hacer, vamos por otro camino. Esta pregunta para los tres más o menos, ¿qué nivel, un poco tomando todas las preguntas y las inquietudes de los oyentes respecto a los presupuestos, qué porcentaje tienen de aprobación? O sea, respecto a todo lo que cotizan, más o menos. ¿Cuántos son aprobados? ¿Cuántos son ejecutados? Yo en ese sentido he tenido, no sé si suerte o bueno, he llegado a un buen entendimiento, pero sí, antes para mí, para definir el alcance del proyecto, antes de diseñar, antes que nada, yo tengo que saber los objetivos del proyecto, el tiempo que se dispone para ese proyecto y el presupuesto que ellos están pensando gastar. Primero, de una, para ver si es viable o no generar algo. Por ejemplo, no sé, en el rubro gastronómico hay como cosas que sí o sí tienen que estar y que tienen unos costos súper elevados, a nivel lo que es todo equipamiento y demás. Entonces es como, bueno, esto ya no es viable o esto sí es viable para que puedan tener un entendimiento. Pero también no me puedo poner a diseñar sin saber
cuál es la situación real, qué herramientas reales tengo. O sea, yo entiendo que el diseño tiene que funcionar en conjunto con eso, no puede ser desprendido. O sea, no puedo invertir horas desarrollando un montón de complejidades o de insumos y demás, eligiendo una iluminación tal y lo que fuera, cuando en definitiva no hay rubros para hacerlo así. Entonces, esa primera etapa de sinceridad es completamente necesaria. Sí, concuerdo de que no hay una sinceridad completa de la otra parte, o sea, te van a decir siempre menos de lo que realmente están dispuestos a gastar, y lo constato porque, por ejemplo, no sé, eligen cambiar el piso y solo el piso vale medio presupuesto, por decir un ejemplo, ¿no? Estoy ironizando, pero ahí ya te da la pauta de que en realidad no nos estamos manejando con los números finales, pero nada, creo que en ese sentido y en ese tipo de proyectos, manejarse por un fijo, a mí me ha servido en construir confianza también. Es como, bueno, yo estimo esta cantidad de trabajo, que no necesariamente es una relación directa con el metraje. De hecho, de los locales más chicos han sido capaz los más complejos y los que más idas y vueltas han tenido, justamente porque cada milímetro cuenta, cada equipo, no se consigue este horno, no se consigue este otro, entonces hay que recambiar todo. Es como, suena a veces irónico, pero es real. Entonces, en ese sentido, trabajar a veces con un fijo, o al menos un fijo base, como planteaba Ximena, de, bueno, en estos tiempos nos manejamos con esto, y después vemos si hay, obviamente, modificaciones. Creo que esa trilogía de lo que es objetivos, tiempo y presupuesto inicial para delimitar el alcance y decidir si empezar o no a trabajar es fundamental. Ordenar, tener un panorama medianamente claro, y bueno, después se va viendo sobre la marcha si se maneja tal cual, que nunca pasa, pero por lo menos es un punto de partida para no trabajar en base, o al contrario, acotar un montón de cosas que en definitiva sí había presupuesto para abordar de otra manera, como en esa dinámica. Claro. Bueno, cerrando un poco la charla de hoy, me gustaría llegar al tema que estábamos todos esperando, y es un poco cómo están enfrentando la situación frente a esta situación en particular que estamos viviendo del COVID. Ximena, vos ya mencionaste un poco algunos cambios con respecto a Casadeco, cómo te está afectando, digamos, y qué herramientas estás tomando como con el estudio, además de con Casadeco, o sea, como interiorista vos, estás con trabajo, ¿cómo ha influenciado un poco esta situación? Bueno, empiezo por Casadeco, que bueno, con Casadeco estamos implementando unas herramientas en nuestras redes para nuestros clientes, para poder hacer lo más parecido a lo que es Casadeco Online. Eso quiere decir, el objetivo principal es facilitarle al cliente a que encuentre en la plataforma de Casadeco, en esta online, lo que necesita para decorar. Entonces ahí la idea es que estén las casas de decoración, que también haya, no solo las casas de decoración, todo lo que hace, ¿no? Lo que vimos hoy, que era el paisajismo, el arte, los objetos chicos que hacen a la decoración también. Entonces, bueno, crear la plataforma para que el cliente entre y diga, bueno, quiero sillones. Entonces ahí le despliega sillones. Bueno, se va a fijar y este sillón es de tal casa. Se fija, no sé qué. Estamos implementando un poco, está todo el tema de e-commerce, o sea, estamos evaluando un poco cómo llevarlo a cabo. Entonces, por ese lado de Casadeco, la idea es esa, para poder cumplir con nuestros clientes que nos siguen y todo, tratar de por medio de esa herramienta, hacerle práctico, fácil, y que puedan asesorarse ahí, porque la idea es también que sea interactivo, como es Casadeco, bueno, tener charlas y asesoramiento de referentes en la página. Y en cuanto a lo que es a nivel personal, a nivel, digamos, de diseño, decoración, yo había hace unos años, hace el año pasado, el anterior, pasa tan rápido el tiempo que ya no me acuerdo si fue el anterior, creo, armé lo que se llama Deco Express, que era una visita, era para las personas que tenían tiempo para dedicarse a la decoración, a comprar los muebles, pero no les cerraban su casa lugares que querían terminar de definir, no lo terminaban de definir, o el color, o qué pondrías acá, no le doy la vuelta. Entonces es un servicio que es muy sencillo, es ir a la casa de una persona, tener una reunión de 1 hora y media, 2, que te muestren, es por ambiente,
entonces te muestran el espacio que quieren cambiar, mejorar, entonces le doy las ideas, le digo, esto lo haría así, acá pondría una biblioteca que tenga este grosor, viste, los estantes típicos, cuánto querés, y le dejo arriba, y el zócalo, y qué sé yo, y la iluminación adentro. Entonces, es algo muy rápido, que el cliente toma nota, yo después les mando un mail con todo lo que vimos, medidas, todo, y eso se cobra una visita. Al mes yo vuelvo a ir para ver cómo desarrolló, o si tiene alguna duda o algo. Generalmente en el medio me consultan cosas. Yendo a eso, lo del COVID, lo que me llevó fue que me hicieran muchas consultas online. Entonces hacíamos como videollamadas, el Deco Express lo hice online, con videollamadas. Tuve muchos clientes que, por ejemplo, viste que esto ayudó para quedarse más en las casas, los clientes pudieron ver, bueno, rinconcitos que no usaban, cómo lo pudieron aprovechar. Entonces, en ese sentido, pude desarrollar online, por videollamada, mismo pintamos, aunque parezca mentira, yo que soy una histérica de los colores, de la iluminación y todo, que es difícil por ver el color exacto por teléfono o por Zoom. Entonces, bueno, cambiaron colores de baños, colores de cuarto de los chicos, o sea, macetas pintaron, tuve mucho por videollamada. Ahora de a poco los clientes, ya de a poco empiezo a salir con todas las precauciones que se necesitan, pero creo que esa va a seguir el tema online un poco. Me parece que es una metodología que comprar online, los clientes se animaron, yo les asesoraban que compren tal almohadón, entonces creo que es una metodología que yo creo que es un nuevo formato que era difícil en la decoración, ya que a mí me gusta probar y ver en el lugar, in situ, pero bueno, creo que ciertos trabajos se van a poder hacer. Sí. Con respecto, por ejemplo, en esta situación, con COVID en Reino Unido, el e-commerce subió un 50%. Sí. Bueno, y acá el tema de decoración también. Yo tengo pila de clientas que, por ejemplo, no sé, el cuarto, que armaron de su cuarto un lugar, porque tenían un cuarto amplio, un lugar para trabajar. Pusieron unas luminarias de pie que compraron, almohadones, lo hicieron como más, ya hace cada rincón más vivible. Hoy en día creo que todos los que vivimos las casas 100%, las tratamos de arreglar. Y cómo las arreglás, si bien cambiás de lugares, le das como una lavada de cara a ciertos, movés muebles del lugar. Yo trabajo mucho con eso en los clientes, les muevo mucho las cosas del lugar, más allá de que vaya en contra de mis intereses, porque uno si va a comisión a veces, pero me encanta que utilicen las cosas que ellos tienen, me encantan los objetos que tienen de herencia o que los hacen, o esos objetos o que un regalo de casamiento que no se lo pueden desprender, me encanta darle prioridad y que lo tengan, porque los identifica a ellos. Entonces, claro, hacen de sus casas, o sea, tienen su propia identidad, más allá de que uno vaya. A mí me gusta armar hogares, no armar casas de revista. Entonces, yo creo que eso hace mucho, el reutilizar los muebles de ellos, dándole por ahí una lavada, mandarlos a arenar. Me encanta arenar muebles viejos. Entonces, por ahí un poco es como trabajo. Genial. Buenísimo, muchas gracias. No. Elisa, contanos un poco cómo estás viviendo vos esta situación del COVID y cómo están enfrentando la situación como estudio. Yo de momento lo estoy viviendo, y porque también los clientes, los proyectos con los que vengo trabajando, estamos un poco, siento que se ha enlentecido lo que es la toma de decisiones, más que nada, porque todavía está muy expectante, bueno, cuándo se vuelve, y sobre todo el cómo se vuelve, cómo van a ser las modalidades de consumo del público. Es como un repensarse. De cualquier momento sí están surgiendo proyectos y pensando en el día después y demás, ¿no? Como, bueno, aprovechemos este momento para enfocarnos, y cuando volvemos con todo y podemos generar un vínculo desde ahí. En ese sentido, siento que lo que ha hecho, al menos, es como dilatar los tiempos. No es como tan inmediato. Capaz que en una semana se resolvían un montón de cosas, ahora la vuelta del cliente es un poco más lenta y demás, y creo que en ese sentido es un repensarnos para todos, ¿no? También
eso, capaz que afinar, pensar un poco más el tipo de servicios, el giro que se quiere dar. Yo lo estoy aprovechando, impresionante en ese sentido de, bueno, de repreguntar un montón de preguntas y también de visionar posibles proyectos o alternativas para nada, para adaptarse a los cambios que están dándose, que se van a seguir dando, y bueno, que todavía no hay una forma de saber exacto ni cómo termina esto, ni cuándo, entonces, nada, no sé si tengo una estrategia así final o algo en sí con lo que es esta situación. Lo que es modalidad online, obviamente estoy haciendo todo pero más que nada el desarrollo del proyecto, entonces no me afecta tanto esa etapa. Claro. Genial, buenísimo. ¿Y Estudio Más qué piensa al respecto? ¿Cómo les tocó esta etapa? ¿Ustedes los agarró como en obra o los agarró más como en una etapa como Elisa, más de proyecto? Dale, Juan, si querés. ¿Cómo les está afectando esta situación? No, con Mati no nos vemos físicamente. Hace tiempo que no lo puedo leer, que es como algo que extraño. Lo que nos vemos es en la obra, es como nuestro punto de encuentro es la obra, que ahí sí nos encontramos, estamos dirigiendo obra y nos encontramos ahí, predicando con el ejemplo para que los obreros se pongan la camiseta y usen guantes, usen Tapabocas, casco, entonces vamos bien equipados. Limpien las herramientas, alcohol en gel, higienizar. Claro, entonces cuando nos ves entrar a la obra parece que estamos entrando en una farmacéutica o algo de eso, pero es solo para que repliquen comportamientos y conductas. Y después, tenemos, en los casos particulares, yo soy docente, entonces me paso dando también clase en Zoom todos los días. Todos los días, y después también reuniones con los clientes en Zoom. He llegado a estar, el otro día hice 7 horas de Zoom, me quedé muy cansado. Y nada, en el estudio estoy ahí en soledad, porque Mati no viene, trabaja a la casa, y yo como tengo un hijo chico que es muy intenso, prefiero venir al estudio para escapar un poco. buenísimo, buenísimo. Y vos, Matías, creo que es interesante tu percepción también, porque al estar vinculado con el sector gubernamental, creo que nos puedes dar como una idea, cuál es cómo es la vuelta, digamos, cómo está la vuelta de cara al futuro, o sea, cómo vamos a volver. Y bueno, particularmente, te cuento el caso del trabajo yo, que es el Poder Legislativo. Fue como medio progresivo. Recuerdo el 13 de marzo, una reunión en el Poder Legislativo, somos 4 arquitectos, una reunión de equipo, ya previendo un poco que esto iba a pasar algo así, previendo que se iba a parar la construcción. Fuimos como avisando un poco a las empresas constructoras que estaban trabajando, haciendo obras dentro y fuera del Palacio Legislativo y el anexo y los edificios contiguos del Poder Legislativo. Y de un momento a otro la construcción decidió parar y tuvimos que parar, y en el Poder Legislativo decidieron tener una guardia presencial por oficina y el resto teletrabajo. Y estuvimos en modalidad de teletrabajo hasta hace 20 días, por ahí, donde nos reincorporamos con la construcción, después de turismo. Que se empezó por las obras que están siendo al aire libre, que son en el exterior. Todas las obras que son internas, por ahora no se han retomado, no se retoman por ahora. Y seguimos trabajando en el estudio, seguimos trabajando en proyectos, y eso lo que cambió un poco fue el tema de las reuniones con los clientes. Que antes nos juntábamos en el estudio o en la obra, y ahora no, es todo por Zoom. Y bueno, hay un poco en el trabajo en el Poder Legislativo, creo que hay mucho movimiento por el tema de la LUC, que está como... Particularmente la semana pasada tuvimos que hacer la sala de prensa, que capaz que la vieron en la tele, la sala de prensa del Parlamento, que se hizo íntegramente con personal del Poder Legislativo.
y la hicimos como así súper rápido y respetando, era como una dinámica de trabajo interna, en una obra interna, pero era muy rara porque había que respetar las distancias y había mucha gente Claro. involucrada y una obra tenía que ser súper rápida y fue una experiencia linda, como una experiencia piloto de cómo va a seguir esto, de cómo vamos a trabajar de acá en más. Y por suerte todo el mundo está como concientizado de los riesgos y toma las medidas necesarias, desde el punto de vista de higiene, de distanciamiento social, o distanciamiento cuando estás con alguien, de mantener la distancia de vida, eso está bueno. Y bueno, y la idea es ir reactivando de a poco. Y lo que tiene que, claro, las empresas que se le cortan un poco el trabajo, hay empresas que a veces básicamente trabajan de obras estatales y no privadas, y están un poco desesperadas por comenzar. Entonces hay llamadas constantes para ver cuándo se reactiva todo eso. Pero bueno, venimos trabajando, normalmente la oficina trabaja normal, pero todo lo que es trabajo de obra se va reactivando de a poco. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, se pueden considerar artistas porque así como lo que pasa en un concierto, la audiencia le está pidiendo una pregunta más. Vamos, Así que la una más. pregunta, esta te la pido en pocas palabras, o sea, muy breve. ¿Qué recomiendan para comenzar un emprendimiento? ¿Qué les pueden decir a los emprendedores? Bueno, primero que nada, tener muchas ganas, de lanzar, y tener ganas y ser constante. Es muy difícil empezar algo y que todo fluya naturalmente o vaya bien desde el principio. Es perseverancia, trabajo, mucho trabajo, darse la cabeza contra la pared varias veces, fracasar, aprender del error, pero hay que seguir, es así. En base a trabajo vas generando tu propio camino. La idea está con Juan al principio nos faltaba, ahora somos un poco más selectivos, pero al principio lo único que nos faltaba era animar fiestas. A Yo todo lo creo que nos que planteaban le decíamos que sí. Y ahora, bueno, con un poco más de desarrollo en nuestro trabajo hemos podido seleccionar un poco más nuestro perfil, pero al principio hay que darle para adelante. Yo creo Muchas que gracias. me sumo a lo que dice Matías. Para mí, la actitud, la perseverancia, y yo creo que también cuando uno emprende algo y está convencido de lo que está haciendo, si está convencido, le gusta lo que, no sé qué índole de emprendimiento es, pero creo que si uno está convencido, hay que tirarse al agua, hay que ir para adelante. Creo, como decía Matías también, no me gusta la palabra fracasos, me gusta más tipo errores, porque uno como que fracaso lo veo como que, pero y errores, creo que uno aprende los errores, de hecho todos cometemos errores todos los días, no sé todos los días, pero cometemos errores, nuestro trabajo, en el acierto o en el error, siempre algo hay, pero de eso siempre se aprende y siempre es un aprendizaje, muchas cosas te dejan un aprendizaje más allá que para el trabajo a nivel personal. Entonces yo creo que se tiren al agua, me parece que la actitud, la perseverancia, más que nada estar convencido y salir a comerte el mundo con esa camiseta que la deben de tener puesta, de estar convencido de lo que van a vender, emprender o lo que sea. Creo que con actitud, perseverancia, les va a ir bien. Yo creo que en términos más prácticos, quizás, algo que hay que saber hacer es viabilizar las ideas, ¿no? O sea, que lleva un tiempo. Desde ese lugar me parece que, por eso hoy insistíamos en la presupuestación o en el manejo de los números en general, y si uno no lo sabe hacer, asociarse, ¿no? O sea, no tener miedo a asociarse y vincularse y trabajar como en equipo, porque a veces lo que tiene el rubro del diseño es que nos encanta y nos dejamos llevar por cuestiones a veces esteticistas nada más, pero tenemos que saber cómo llevarlas a cabo. O sea, tenemos que saber cómo se realizan, quién las va a realizar, cómo se arma un equipo, con quién voy a trabajar. Hay como muchas etapas del proyecto que son muchas veces las que le interesan más al cliente, que uno las tiene que saber y las tiene que dominar sobre todo. Entonces, no digo que uno tiene que ser el hombre orquesta o el hombre Vitruvio y tener todas las respuestas. Lo que sí
tiene que ser inteligente a la hora de identificar las problemáticas, y si uno no tiene esas soluciones, que es asociarse con alguien que te las pueda dar y trabajar en equipo. Bueno, y yo, para no ser reiterativa, porque coincido plenamente con lo ya dicho, creo que también hay que lograr un equilibrio entre saber escuchar y saber escucharse. En el sentido de que es fundamental poder escuchar a las personas que saben hacer y que tienen conocimientos específicos para poder validar ideas y demás, pero también en el proceso de diseño te vas a enfrentar con un montón de no se puede, o no existe, o no. Entonces, también investigar mucho y confiar en seguir intentando, porque eso creo que es una constante, de entrar a una ferretería y pedir algo y eso no existe, y rebuscarle la vuelta para lograr lo que uno está visualizando y tratar de llevarlo adelante. Obviamente, sabiendo, vuelvo de vuelta a reiterar eso de saber escuchar las opiniones de los otros, y sobre todo los que ya han recorrido y tienen experiencia, pero tampoco quedarse con el no si uno siente de que ahí hay un potencial, porque en realidad es un poco eso, el diseñador tiene que desarrollar cosas que quizás que todavía no están, o no están hechas, o no implementadas, o en el mercado uruguayo, entonces es un poco ese equilibrio, creo. ¿Quedó por ahí? Buenísimo. ¿Se Igual, entendió? bueno, No sé, porque capaz que quedó medio cortado. ¿Se entendió, creo que Bárbara? sí, creo que se entendió Perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a Deep por la invitación. Graciela, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los participantes, Jimena, Elisa, Juan Martín y Matías, porque con sus diferentes perfiles nos han dado mucha información. Gracias a Sofía por haber moderado la mesa, y a las prácticamente 60 personas que nos siguieron durante 1 hora y 40 minutos. Quiere decir que esto estuvo muy interesante. Síganos siguiendo, para decirlo de alguna manera, porque vendrán más actividades tan interesantes como estas, pertenecientes a nuestro plan anual de actividades. Síganos en las redes y en la página web. Muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima.